¡Ey! Esa niña no se aguanta. ¡Ey! Quiere todo porque él... So, we're back. Este va a ser en español, nomás para que sepan, but I'm going to tell you guys in English real quick. This is Bella Cat, and this is the reina del reggaetón, mexa y de todo más. ¿Qué más? Dime tú, diles tú a ellos cuáles son todos los... La Bella Cat, la gatita, nomás así. ¿Nomás así? Ándale, humble queen. No, pero estamos muy emocionados de estar aquí. Ya, bueno, nos hemos conocido y también hemos estado en el estudio. Así es que cosas vienen, pero primero una plática acá entre girls, entre las girls, para hablar sobre diferentes cosas. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí. Sí. ¿Cómo estuvo el tráfico? Ay, demasiado. Aquí siempre es como la hora pico. A esa hora aquí el tráfico está así, toda la ciudad. Sí, pero te aprecio mucho por haber venido y gracias por tener una conversación conmigo. Y como te dije, este podcast es como... No es como que te voy a entrevistar, sino que nomás así. O sea, si tú tienes preguntas para mí, yo para ti, una charla entre sí, hablar sobre el estado ahorita de todo, o sea, de música, de los diferentes estilos de música, o sea, para dónde vas, para dónde... Yo también, o sea, yo ando media... No sé, siempre has hecho tú lo que quieres y no estás nada más en una cosa, entonces como vas al dembow, vas al reggaetón, vas para acá, vas para allá, tú sientes como que... O sea, ¿lo haces a huevo para que no te tengan en un lugar o nomás así lo que caiga? No, es que a mí me gusta mucho en general el hacer música. Entonces, de los géneros que más escucho, pues es el dembow dominicano, pero es algo que en México casi no se escucha. Entonces, pues como la gente aquí en México y bueno, en Latinoamérica ya conoce mi sonido en el reggaetón, quise experimentar con el dembow y me fui una semana a República Dominicana a hacer este álbum con pues las personas que están ahorita más sonadas en ese país. Y nada, me fue una gran experiencia. Hice el EP en una semana. O sea, como que me aventé 1 o 2 canciones por día. Así como Habíamos hablado por ese tiempo, ¿no? Yo andaba con Miami, creo, o algo así, por ahí. Sí, justo estaba operada. Entonces sí fue como una experiencia medio... Para mí traumática porque estaba operada y traía todas las fajas. ¿Grabando? Sí, así me fui toda hinchada. Oh, my God. Así me conocieron todos los cantantes de allá. Oye, pero qué huevos. O sea, tú no te importa, tú te vale. No, yo dije... Tengo que seguir trabajando y seguir sacando música. De hecho, todavía el primer día que estaba en recuperación, o sea, me operaron y al otro día me pidieron unas voces que ya les hacía falta, que son las de vaquero. Oh, my God. Oye, vaquero, dale, ríbete. Entonces, mandé esas voces y yo solita me grabé como que tenía que caminar toda hinchada para grabarme. Oh my God. Entonces tú sí te grabas en el laptop. Sí. Chido. Pues ahí tengo mi laptop, por si quieres alguna. Aquí, primera canción que se hagan. No, te creas. Pero no, sí me acuerdo que hablamos de eso y yo andaba viajando tú también y me dijiste, no, sí, aquí tengo. Y ya me quedé yo como like, oh shit, like, qué chido que puedas hacer todo y que aunque andes pasando por eso. Y también que no te da vergüenza, güey, qué chido, porque yo soy bien vergonzosa. No, yo sí tenía vergüenza porque estaba súper hinchada. Yo dije, ay, no. Pero todos modos así. Sí, yo dije, voy a trabajar ya en el video, regreso ya más desinflamada. y ¿cómo? O sea, ¿cómo sale todo eso? ¿De nomás te fuiste así o ya ibas a ir por operarte y dijiste, quiero hacer? Solo me iba a ir a operar y como que de vacaciones, porque era como el cumple de mi mamá. Entonces la primera semana íbamos de vacaciones y el resto era para operar mi recuperación, estar yendo como a los masajes. Pero al final el doctor me adelantó la operación. Fue como que, ya llegaste hoy, ya mañana te puedo operar. Y yo, ok. Entonces como que todo se adelantó. Y como estaba en recuperación, yo me pongo ansiosa, yo necesito estar haciendo cosas. Sí. Entonces yo veía que todo el mundo saque música, así hace cosas, que los videos, estreno de no sé quién, y yo así recuperada, hinchada, dije, ay no, yo tengo que hacer algo aquí. Oh my gosh. Entonces pues fue como la idea de hacer una canción nada más de dembow, y al final como la gente, los cantantes de República Dominicana se enteraron que yo estaba ahí, me dijeron como que hay que grabar, y yo sí, hay que grabar con todos ya. Hell y de yeah. una vez se hizo como el álbum. No, qué chido. ¿Eres independiente o estás...? Sí, soy independiente. Ok, nice. Entonces sacas así las cosas nomás. Sí, ya cuando yo quiero. Sí tengo como un contrato por aparte con Warner Music. Ok. Pero somos como socios, ¿sabes? Entonces como que los dos vemos una canción que puede ser una oportunidad de negocio y pues ahí se ve. No, qué chido, la verdad. Y también, no, lo que más a mí me hace... Y luego dijiste que tenías ansiedad. ¿Sufres de ansiedad o nomás te da poquita ansiedad? No, sí soy bien ansiosa. Estoy en el estudio y tengo hasta de los cositos esos que se aprietan porque no... Fumaba demasiado cigarro, entonces
Oh, shit. Oye, eso es lo que he visto acá en México, como que mucha gente sí fuman. Sí, yo fumaba una cajetilla, o sea, de que por sesión casi. Oh my God. Hasta que un día me levanté y ya el pulmón como que ya no me dolía cuando respiraba y dije, no, pues esto vivo, yo no puedo seguir fumando. Sí, ¿y para los shows te afectaba? O sea, andar en... No, fíjate que como hacía cardio, entonces como que agarraba la condición, pero mis pulmones estaban mal. Los pulmones estaban doble. Estaban dando todo su máximo. Oh my gosh. No, ya, pienso que la música del reggaetón, bueno, del dembow, reggaetón, todo eso, o sea, entre más tiempo está pasando, como que los géneros se están como mezclando, hay fusión, hay de todo. Y Sí. sientes todavía que en México hay como poquito pushback en cambiar. O sea, has sacado canciones que dices, a lo mejor estas no estaban listos para esto, como que Sí. el tiempo. Sí, me he arrepentido de 2, 3 cancioncitas que siento que no es, que las, como que me adelanté en el tiempo a sacarlas. Y creo que si las hubiera sacado en este momento hubieran sido hits. Sí. Sí, pero creo que es parte de, y no sé, hay artistas que también ahorita sacaron canciones que quizás se adelantaron en tiempo y la gente apenas se va como que hacen... Pero es lo bueno de no sé cómo streaming, se ¿no? dice. Que, o sea, luego, o también de TikTok o lo que sea, o sea, si luego de repente la gente está lista para ese tipo de música, como que vuelve y regresa. Y eso es lo bueno también para independientes, como yo, like, uno puede hacer un buen dinero y vamos a decir, a lo mejor una no es un hit, pero de repente suben los streams y te quedas tú como que, oh shit, what the fuck. Pero está chido. ¿Y qué tal música en inglés o bilingüe? Sí, inglés, pero muy poquito. O sea, como que me tardo en hacer, porque todavía no tengo como tanto la confianza de hablarlo muy rápido. Entonces, Sí. Como que lo hablo, pero lento, entonces... Sí, pero vaya no vas. me pongas a prueba. No, para nada, pero lo que estoy diciendo es nomás, a lo mejor una canción. Sí, ya he ido allá a ¿Sí? Estados Unidos y todo, y sí, como que sé pedir cositas, voy a las tiendas Sí. y todo eso. ¿O sí te gustó? Sí, había visto que habías posteado Nueva York, right? ¿Te gusta Sí, Nueva York? Sí, muy bonito. ¿Eras fan de rap o siempre, o like, qué estilo de música creciste escuchando? No, pues yo reggaetón a la vieja escuela, o sea, Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Ivy Queen. Entonces, todos esos son como justo de donde yo me inspiré para sacar mi sonido. Ya. Y ahorita de música, ¿cuántos hermanos tienes? 2. ¿Dos? ¿Grandes? ¿Menores? Más chiquitas, la otra tiene... ay, no. No sé cuántos años tiene, pero solo es 3 menos que yo. Tampoco puedo decir mi edad. Ajá. Ok. Yo voy a tener 25 de aquí a 10 años. Forever. Más. Ok, Sí. chido, I like that. 25, siempre voy a casa. ¿Cuántos años tienes? 25. Sí, Y dependiendo del chacal que pregunte también. sí. Y mi otra hermana tiene 3 menos que yo y es mi DJ en los eventos. Ella también ya como que está produciendo sus propias canciones y también está sacando música. Está haciendo reggaetón igual. Y la más chiquita es mi asistente. Nice. ¿Aquí está? Sí, están aquí. Ok, nice. No digo que sí es una de las personas que está aquí contigo. ¿no? Sí, la chiquita es la asistente. Ok. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Te gusta trabajar con tu hermana? Es mi hermano. Él también, o sea, a veces de vez en cuando así como que dice, no quiero viajar. Y yo, pues tenemos que ir, güey, ¿qué vamos a hacer? Pero es chido trabajar con la familia porque obviamente siempre estamos, juntos. Sí, y aparte como que hay más confianza de decir las cosas. Sí. Y más. No, pues de vez en cuando, no sé, tu familia creció, eso, eres como, no eres shy, No, para nada. no. De las hermanas, ¿quién es la más shy? Yo creo que ella. ¿Sí? Entonces tú eres la que dice todo, porque Sí. el género de música que haces está chistoso porque mi mamá dijo, ¿vas a grabar con Bella Cat? Dijo, ella la quieren mucho, ella es lo de top de México. Y le dije yo a mi mamá, no estoy siendo hater, pero yo digo, ma, las cosas que tú rapeas, si yo las haya dicho, mi mamá me haya pegado en la boca. Sí. Por eso yo digo con mi mamá, y sorry, ma, porque va a decir, andas hablando mal de mí, pero no, sino que yo crecí así como bien miedosa de todo, porque justo mi familia era como... Sí. No podíamos, hasta cuando salí yo del closet y todo, como que todos así, no decían, pero ya también yo ya había hecho mi vida, entonces no era como que me podían decir nada, pero como muy reservada de todos modos. Sí. Entonces quería que tú me enseñaras algunas palabras que se dicen en el bellaqueo, en música así, que como para aprender así como si yo fuera así como hacer una canción en reggaetón mexa, que yo, palabras nasty que yo pueda decir, que sea como ¿Nasty? Okay. Sí. Uy, no. No. ¡No! Es que fíjate que cuando creo esas canciones, que nosotros le llamamos poesía en el reggaetón, Pues sí, ajá. Pues necesito estar rodeada como de hombres todo el tiempo porque ellos son los que hablan tanta cochinada. Ok, pero así una Entonces, palabra como términos, pues, que uno, como que yo, si yo soy americana, yo llego, que si yo tú me digo, dices ahorita, dime alguna vulgaridad, no se me va a venir a la mente. Yo necesito como
crear una historia. Y lo googlea unas palabras que salgan en el reggaetón para saber. Porque tú sabes que a mí me enseñó... Yo andaba de single, yo andaba tratando de vivir mi vida. Y conocí a una muchacha. Y la muchacha hablaba nada más español. Y me decía cosas y yo, like... Ahí sí fue cuando me apendejé y dije yo, like... What the fuck? ¿Y no le decías nada cuando no entendías? Es que yo sé en inglés, pero así como en español, así te digo, yo crecí como bien reservada en español, entonces no sé las palabras. Okay. O sea, te daba pena preguntarle cuando no le entendías. Sí. Y luego como que me decía como, sí, como que, aunque ella era más girly y es así como bien así, sí, decía algunas cosas y yo como que me quedaba like, como, what the fuck is going on? Mis fans saben porque les contaba algunas historias y todos riéndose que estoy bien pendeja, pero se me fue el tren, no, obviamente no iba a servir eso. Entonces, ahorita yo ando con una mujer que es dominicana. ¿La conociste? Sí, sí, es sí. bilingüe, entonces ahí sí puedo como ya, que... De repente sí me habla sí, en así y yo le contesto en inglés porque ahí sí puedo, pero a lo mejor puedo decir algunas palabras o algo. Ya que mi mamá, obviamente... ¿Algunas palabras? A ver, mejor que nos pongan las que han escuchado en las canciones y les decimos sí, pues estos güeyes están hablando un montón de inglés. Por eso te estaba diciendo, a lo mejor me pongo en TikTok para que digan... Yo ya no he sido tan explícita en mis canciones, ya. Ahorita estoy haciendo, de hecho, un álbum puro romántico. ¿Te vas a poner romántica? Nada de cosas groseras, sí. Ahí sí le caigo. Dime si quieres un versito así como bilingüe y yo... Romántica sí puedo. Entonces en la vida real así como no dices cosas tan así. No, yo soy penosa, o sea, me da vergüenza a veces. Sí, no, está como... Sí. Ok, entonces Ni yo también siquiera lo puedo con mis hacer. novios soy así, o sea, ellos han de pensar como de esta vieja es bien sucia como en sus canciones, no. O sea, sí, pero tengo que entrar como en confianza. Sí, como ya acá. Sí. O sea, no de que es la primera cita ya qué bonitos ojos tienes, pues no. Sí. ¿Sabes qué ribete? No. Como échale huevos, échale ganas, o sea, okay. Vaquero, échale, ¿sabes? Como que dale con todo. Entonces, no mucha gente sabe como qué significa. Todos pensaban que era birrete, pero birrete es el que usan como en la escolta y o sea, no nada que ver. Oh my gosh. Sí, entonces digan, dicen que chacala, ¿qué es eso? ¿Ves? Ellos también no creen. Entonces empecemos con lección de qué, ¿cómo se dice la palabra? Aquí, pero es que si son bien rápidas aquí, o sea, ve. Ya que si tuvieras hoy internet, ¿quién sería? Yo no podría andar con alguien de internet porque necesito que me mande detalles y todas esas cosas, y no como para pues por la internet, ¿no? No, sí. ¿No? Saber lo que me dé detalles y detallones. Entonces a ti te gusta, o sea, tú quieres, like, tienen que... Sí. Al full. Y qué bueno. Pues qué bueno. ¿Y tú sí andarías con alguien así como a larga distancia? No. Hell no. No, ¿verdad? Yo soy bien, like, necesito que me abracen. Sí. Like, you know, so, no. ¿Eres cariñosa o no eres cariñosa? Sí. Sí. Y también, como dijiste, o sea, en la primera cita no vas a andar diciendo cosas. Qué bonitos ojos tienes y todo eso. No. Eso ya me espero hasta que pues las cosas se vayan dando y así. Depende de cómo sea el chacal también, ¿sí, no? Le vamos a preguntar aquí, ¿ok? ¿Quién es un chacal? Los que, para mí son los que han estado como bueno, más bien que viven en el barrio, que vienen de ahí. Pero, un chacal también hace muchas cosas, como que hay chacales malos y chacales buenos, ¿sabes? Como que los bandidos, los que hacen literal cosas que no van con la ley. Ok. Para mí es ser un chacal. Pero uno así fresito no y ahorita ya ser cualquier persona del barrio se cree chacal. ¿Me explico? Sí. Solamente eran como las personas malas y que se dedicaban a cosas turbias. Ok. Y ahorita ya todo el mundo es chacal. Entonces ya perdió, pero tú sabrías Ya la perdió diferencia. como la esencia, sí. Si te ponen así a 10 güeyes como para escoger quién va a sacar a Bella Cat. Ay, yo sí escogería un bandido, la verdad. Es que yo sí soy... Sí. ¿Te gusta la mala vida? Me gusta la mala vida. Pero al final... Pero a la hora, si te tratan mal, no los vas a decir. Me gusta... Mala vida, pero con detalles. No, o sea, que me traten a mí bien. O sea, que hagan lo que quieran, pero que a mí me traten bien y que me tengan bien y que me procuren y todo. Ok, nice. Espérame, ¿qué dice? No, dijo ya ahorita que ahorita no va a cantar, guys, pero necesito palabras que ella ha dicho en sus canciones. Gatita. ¿Qué es gatita? Pues o sea, el significado que yo le di en esa canción, pues una gatita para mí es una bellaca, como yo, que sale, pues que le gusta el jangueo, bellaqueo, todo eso, la fiesta. Y nada,
Perreo. Que se arregla, que se produce. ¿Sabes? Sí, toda la producción, ¿no? He escuchado eso, que toda la producción, y eso es lo que yo también empecé a decir, porque a veces sí, ¿no? La gente dice, no, una foto, y digo yo, es que ando toda... No ando producida. Ahorita no production, ahorita no production. Así les voy a decir, no production. No me tomen fotos en el gimnasio ni nada de eso, chicos, porque no hay pestañas, no hay nada. Y no por ser gacha, pero también a veces ustedes nos ven, like, fuck, yo sí salgo de repente... Luego a mí sí me dicen, no importa, y yo, no, sí importa, porque tú sales bien, pero yo no me arreglé. No, hay veces como si ando de gira y de repente me salgo del bus y paso, no sé, a una licor o algo. No, pero ándale, y la toman de todos modos y yo, fuck, está bien, no se preocupen. Pero ok, ¿Tuma? Tuma, mi canción, es mi favorita, de hecho, de mi primer álbum. Tuma es como la esposa del Toma. ¿Sabes? Escuchar las cosas. Toma. Entonces, el Tuma es el Toma de mujer. ¿Sabes cómo? Entonces, es como Toma. O sea, le di como ese significado porque aparte el Toma ya estaba muy utilizado. Sí. Y, o sea, no, como que esa canción era más de chavas. Ok. Nice. Pero al final del día en tu música y en la música que está pasando ahorita es como empoderar a las chavas de todos modos, ¿right? O sea, no viene de un lugar o sea, no justamente empoderar con mis canciones a las chavas porque no se van a empoderar con un qué bonitos ojos tienes, pero al final sí estoy como tratando de... No, tampoco poner el ejemplo, sino como de... Justo que las personas se pueden expresar como quieran y las canciones al final solamente son música, son para divertirse. Yo lo he dicho, mis canciones no vienen a educar a nadie. Sí. O sea, solo es como para diversión. El día que quieran que eduque a alguien, pues pídame un álbum de historia, de matemáticas y les hago unos perreos con temáticas y demás. Pero estas solo son así. Desechables para divertirse y se acabó para la fiesta. Sí, pero tu historia al final del día, o sea, va a inspirar a muchas personas porque, como te digo yo, esa... de ti y de en conocerte y ver lo que has estado pasando y lo que debes, o sea, pararte fuerte contra los haters. Ir y la misma vez que estás con tu mamá y te vas a operar, también haces un fucking EP. O sea, todo eso es fuerza, you know? So es chido ver mujeres chidas, poderosas. Justo cuando fui a una conferencia con compositoras, entonces todas como que... O sea, la mayoría se levantó a decir como que gracias a mí ya pueden componer letras así sin sentirse como mal de hacerlo o que alguien las juzgue. Pues ya me llevé yo todos los malos comentarios, ya que las chavas escriban lo que quieran, porque a mí ya me refunaron y ya escucharon el reggaetón champán 2-3 veces, así que ya, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No, pero sí. ¡Oh! La falda. Aquí tengo la falda. ¿Se me está viendo todo? La falda. La falda. ¿Otra vez dicen? ¿Qué hice? Ah, sí. ¿Qué pasó? Se está viendo todo. Oh, shit. No, es que no. Tenme acá, se va a desmayar el celular. Ya estamos. Es que ponen la falda, pero no había entendido qué. Yo dije, ¿está fea mi falda o qué está pasando? No. Clean Clan. Clean Clan. No, ese es como... Es un dembow dominicano. De hecho, de un chavo que salió diciendo... bajamos con los metales, clink, 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 clink. O sea, muy rápido. Entonces es como solo una frase normal. No sé dónde lo haya sacado, pero es como... Él la hizo la canción. Ya. Justo yo voy a ir a República Dominicana con mi novia y con su mamá porque... Pues, shout out que su mamá me... Pero el dembow siempre ha sido chido porque es como más... más como más energía. Muy movido. A mí me gusta mucho la vibra de cuando voy a República Dominicana porque todo el mundo está como bailando. Ponen un dembow y todo el mundo como que empieza y... Sí. No, o sea, otra onda. Sí. Acá no hay clubs que tocan más... No, ninguno toca dembow. Es que aquí ni no se oye dembow. Afrobeat, dembow. El dembow que se llegó a escuchar quizá fue Tokisha, pero ella hizo un dembow como más comercial. El Alfa también hizo un dembow más comercial con... Cuando estuvo el de Singapur. Ajá. Algo así. Eso es lo que sí se escucha aquí. Ya. ¿Por qué están diciendo vale o no o que vale madre? Por lo de la falda sí. Ustedes no vieron, lo vio TikTok, así es que en el podcast estamos bien clean. No estamos diciendo clean. Pero justo, o sea, ¿cuándo te decides a rapear y que tú dices me vale? ¿O fue como lento? O sea, hiciste un tipo de música y llegaste ahí o nomás fue de un día para otro voy a... Cuando hicimos las cosas explícitas, es que Danny Flow es, bueno, en ese momento es uno de mis mejores amigos
Y él siempre se ha dedicado como a hacer canciones con morbo. Entonces también él fue muy criticado porque sin él tampoco ningún hombre de México hubiera cantado tan explícito. Sí. O sea, sí una que otra cosa, pero no tan explícito como él lo hace. Entonces pues dije, bueno, ya hay un rey del morbo, necesita la gente una reina del morbo. Entonces dije, pues tengo que ser yo porque voy a colaborar con él. Sí. Y fue como, en esta colaboración yo quería como invertir el papel porque él lo que hace en todas sus canciones es cantarnos a nosotras. Sí. Entonces dije, ya ahora yo le voy a dedicar un poema a él, que es el rey del morbo y que se encarga de siempre cantarnos cosas. Y fue donde dije, a ver, o sea, literal, un poema. Qué bonitos ojos tienes y no sé cuánta cosa. Ahí. Qué chido. No, sí, es un momento de la historia. It's fucking history, guys, ¿ok? Porque te lo digo, o sea, cuando yo empecé a hacer música, yo me acuerdo cuánto miedo yo tenía. Uno, tenía miedo simplemente de, like, mis papás, like, porque, fuck. Y mis tíos. Mi mamá es una de 9, mi papá una de 9, un montón de tíos y estaba yo preocupada de eso. Pero lo que me sacaba a mí, aunque sea, era que hacía música en inglés o yo decía... You know, like, puedo decir unas cosas en inglés, pero en español no me atrevía. Eso justo sí es cierto. Sí. Gracias a ti, Danny Flow, todo el movimiento ahorita que tienen, todos están diciendo de todo y that's fucking lit, dude. Like, especialmente en una cultura donde siento que muchas veces a las mujeres mexicanas maybe es como calladita, te ves más bonita. It's inspiration, you know. Y ahora, ¿para dónde? Dijiste lo de amor. ¿Estás enamorada? ¿Se puede preguntar? No. Pero te estás inspirando de algún... ¡Mírala! De todos mis exnovios, la verdad. ¿Te estás inspirando de todas las cosas horribles que han hecho? Ay, no. Tampoco han hecho cosas horribles, pero ajá. O sea, las patanadas que han llegado a hacer, pues creo que las voy a expresar en una canción. Bueno, en un álbum, literal. No he tenido como tantos novios formales, más que como 2 o 3. Pero, o sea, más bien el aprendizaje que tuve de cada relación es voy a hacer una canción o 2 para cada uno. Nice. No van a saber cuál es para cada uno, pero ajá. Sí. Entonces, quiero como conceptualizar muy bien ese álbum y... O sea, de tal modo que la primera canción sea la más triste y la última sea como estoy superando todo esto, al final aprendí y que sea una canción como que te quite toda la tristeza. Entonces va a estar un poco difícil, pero... Pero de género, ¿cómo va a ser? Como, like, más lento, R&B, fucking reggaetón, no, reggaetón romántico, pero a la old school, ¿sabes? Como cuando cantaba Arcángel, la de Me Prefieres a Mí o algo así. Nice. Cosas ¿Vas así. a cantar? Gotay, sí. Sí. Ay, qué miedo. Pues ya te dije, güey, si una de desamor, aunque sea, ya que estábamos haciendo otras también por ahí, pero a lo mejor una de desamor, yo soy buena por el pinche desamor. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Fíjate que a mí sí me cuesta mucho trabajo, por eso este álbum siento que sí tengo que echarle muchas ganas porque no soy tan expresiva en el amor, entonces es como, pues a ver. Pues por eso el desamor me sale mejor, porque petty, como ser como, ¿sabes? Como hablar de cuando terminan contigo o tú terminas con ellos y las cosas ya no sirvieron o whatever the fuck. ¿Se te ha hecho difícil en la parte del negocio? O sea, como la gente, igual como dices, de la música, los novios a lo mejor piensan que vas a ser más explícita de lo que eres o whatever en la vida real. ¿En la música tú sientes que todo es igual para los hombres y las mujeres o se te ha hecho algo difícil o todo fácil o cómo es más o menos? No, siempre para una mujer va a ser más difícil en todo porque, un ejemplo, en un show, un hombre que hace, se compra un conjunto de pants, unos tenis, se baña y ya está, ni siquiera tiene que hacerse otra cosa en el rostro ni nada, se van así todos sudorosos o como sea, y al final ellos ya están listos, no importa si ellos están subidos de peso, no importa si están musculosos o no, la gente sí se fija en el talento de los hombres, pero con las mujeres es como, bueno, quizá canta bien, pero ¿por qué se puso esos tacones? ¿O por qué se puso ese peinado? Ese color de cabello no le queda, el maquillaje todo mal, esa chamarra naditita que ver. Entonces como que todo empiezan a criticar la gente sin fijarse como en la verdadera, en lo que nosotros hacemos, que es música, que es lo que deberían criticar nuestra música, no cómo nos vemos, cómo nos vestimos, si estamos subidos de peso, si ya bajamos, que si ya nos operamos. Entonces siempre las mujeres somos más sujetas como a todo ese tipo de críticas. Y creo que debería ser igual, o sea, yo no voy en contra de las críticas porque a mí muchas de ellas me han servido como para mejorar como persona, ¿sabes? O sea, de repente cuando veo muchos comentarios de que ese pelito nada que ver, entonces quizás sí se me ve muy mal el pelo. Estás como... Y debo tomarlo, pues, consideración porque para mí no hay haters, todos son fans, los que te ven, los que te comentan, todos son fans. Entonces... bueno, o sea, es gente que te mira y que consume tu contenido y está viendo que no le gusta y si tú lo cambias, pues quizá, ¿no? Subas de nivel, no sé.
Sí. Entonces yo soy como muy positiva en todo eso. ¿Qué signo eres? Libra. Nice. Entonces sí, tú estás Sí, como sí, que... sí. Ok, cool. Y yo sí tomo en cuenta los comentarios y no me agüito, la neta. Antes sí me agüitaba, pero tienes que aprender a vivir como con ello porque al final nosotros somos eso, somos imagen. Entonces, lo que sí no está bien es que solo a las mujeres nos critiquen todo y a los hombres nada, no pasa nada. Si está gordito, qué bueno. Si está musculoso, qué bueno. O sea, sí. No, sí ha pasado deberían de mucho. ser igual. A mí me critican mucho, por ejemplo, que yo no bailo tanto en mis shows. Ok. Pero yo sí soy como más de hacer las cosas en vivo. Entonces tú sabes que cuando haces en vivo las cosas, Sí. bailar es como un súper extra, ¿sabes? Sí. Es como, yo no voy a hago playback. Sí. Si tú haces un playback, yo fácil te puedo hacer 10 coreografías y me pongo a ensayar, pero yo no soy así. Yo soy cantante, yo no soy bailarina, yo tengo mis 20 bailarines. Sí. Entonces a mí me critican mucho eso. Y a un hombre que se para, camina de aquí para allá, Sí. no le dicen que porque no baila, que no le dicen nada. Entonces eso es como que sí, a mí sí me molesta un poquito. Sí. Pero, y también es feo que a veces cuando uno menciona esas cosas, como que ya está ya está como, diciendo todo lo negativo. Claro. Ya cállese. Y it's like, como que tratan de callar a uno, siendo que las cosas sí son diferentes y todos saben. Apenas ayer, porque hice un podcast con Malafé y con el Malilla y estábamos hablando de que yo no sabía que había youtubers acá también que le tiran a las mujeres o cosas así. Entonces también es como siempre se les hace muy fácil atacar a las mujeres y entre las mujeres ya se atacan. Y luego también hay hombres que les encanta hacer dinero atacando a las mujeres. Like, güey, ¿qué tienen? What the fuck? Y luego entre las mismas mujeres también se atacan, entonces es algo muy complicado. Sí, pero entonces por eso yo siempre he sido muy... Obviamente en el principio de mi carrera era más como... que yo soy esto y lo otro, pero siento que cuando vemos cómo es esta industria, como que más nos vamos apegando con todas las mujeres porque decimos, fuck, si tú sobreviviste. Yo diario aprendo muchas cosas, no solo como de mis experiencias, sino también de otros artistas, de compañeros míos de aquí, de trabajo de México. Sí. De pronto cuando los funan, aprendo de sus funas también, porque digo, son cosas que a lo mejor el público, para ellos no está bien. Yo sé que juzgan cualquier cosita que uno haga. Porque el público se cree Dios, entonces... Pero ¿cómo haces ese cambio de valerte de que sí te afectaba a por fin ya? O sea, ¿hubo un momento o fue como gradual o como...? Yo llevo como 10 años en redes sociales. O sea, yo antes de hacer música me vestía como... ¿Tú has visto la película de Brave? Ajá. La chinita, la princesa. Yo antes tenía el pelo rojo chino, entonces hacía como cosplay de Brave. Okay. Y juntaba como víveres para llevarlos a las casas hogares a los niños y así. Entonces yo decía, si tengo fans, pues voy a ocupar para hacer algo bueno. Me quieren conocer, órale, traigan 1 kilo de arroz, nos tomamos foto y así, y hacemos algo bueno, ¿no? Sí. Entonces yo solita, sin ni seguridad ni nada, armaba mis convivencias en el centro de aquí de la ciudad. Y me iba bien, o sea, yo pensaba que iban a llegar 10 gentes y no, o sea, sí iban como 100, 200 y yo apenas iba como que empezando, ¿sabes? Sí. Y al final, una plataforma, no sé si tenías tú, que se llamaba Ask FM. No lo tuve, pero... Para preguntas y respuestas. Uh-huh. Entonces a la gente siempre le había gustado mucho cómo contestaba yo al hate. Porque yo contestaba no de una manera grosera. Ahorita sí ya contesto grosera, pero al final contestaba como muy ética y contestaba todo el hate, porque había gente que le preguntaban y esas preguntas ni las contestaba. Contestaban puras preguntas buenas, positivas, como de qué bonita y así. Yo contestaba lo malo, todo. Entonces la gente me seguía mucho por eso, porque justo como que lo malo me lo pasaban por todos lados, ¿sabes? Y de ahí me metí a un programa de un reality show, porque mi gran sueño siempre fue como ser actriz. O sea, sí, la música me encanta y todo, pero yo quería estar actuando en cine y demás. Entonces me metí ahí también lo mismo, puro hate, ahí en vivo. Oh my gosh. Entonces eso fue como que lo que me pulió, de que ahorita que te estaba tirando hate, tú tenías que responderte en vivo, porque si no la gente decía, ay, qué mensa, que no sé qué. Sí. O sea, ahí como que me curtí. Sí. Y ya de ahí, y se me quitó la pena, porque yo no hubiera ido a ese programa y yo aquí en la cámara estaría como toda roja. Sí. Así como que más penosa y todo. Entonces yo tenía que pasar por eso para ser la bella cat que soy en este momento. Y nada, o sea, todo lo que me ha pasado a partir de eso y del programa, me di cuenta que al final pues estamos en la industria del entretenimiento y que no hay que tomarse las cosas personales, ¿sabes? Sí. Más bien todo positivo,
al final, si tú misma estás cargando con todo lo negativo y tú misma te lo metes en la cabeza, pues así te quedas negativa y como que te hundes, te deprimes. Hay gente que justo por el hate se ha quitado hasta la vida. Sí. Entonces, yo no me tomo nada personal, sino ahorita ya estaría ya, mira, en el cielo. Oh my God. Con todo lo que me tiran ahí en el ¿sí has visto, no? De que súper hate ahí en TikTok y todo. A mí me encanta, la verdad. Sí. A mí me encanta que hablen de mí. No, pero como te digo, hay mucha gente más obviamente que te apoya porque mi mamá siempre ha sido bien así, o sea, bien como sea y dijo, no, qué chido y qué bueno, porque también a mí, siendo mexicoamericana y vengo para acá, para México, y muchas de las cosas que hago yo acá es como para que vean mis papás, ¿sabes? Porque ellos viven en México, entonces es como quiero sentir que estoy haciendo algo chido y está bien cuando las personas son como tú, como empezar eso, ayudar a las personas. ¿Has hecho más de esos eventos? Sí, claro, apenas hace como 2 meses fui a un hospital de aquí, hay un lugar que se llama Zona de Hospitales y llevamos baguettes para la gente que está afuera esperando a sus enfermos, porque no sé, a mí una vez se me enfermó un tío, no sé quién, y tú estás afuera esperando a tu familiar, ni siquiera te da hambre, no, o quizá no tienes dinero para comprar porque las medicinas son muy caras. Entonces yo dije, bueno, o sea, a mí no me quita nada como que llevarles quizá un desayuno, un jugo, una tortita, algo, ¿sabes? Sí. Y eso lo hago y he hecho más cosas, pero no me gusta publicarlo porque ya sabes que la gente es como que, solo lo publica solo porque quiere vistas o así. Sí. La Bella Cat, a mí me conocen más en mi forma de pelear, siempre. Entonces van a decir, esa es una gruñona y todo, pero ¿Pelear? no. ¿O pelear? No, sí, pelear, de que todo el tiempo estoy sacándome peleas, sí, también. Ándale, quiero una historia de esos, pero síguele con lo bueno. Sacándome peleas con alguien, entonces la gente me conoce ya de pensar que soy muy mala, pero no, en realidad, pues todas las personas tenemos nuestros dos lados, y pues ellos me han conocido nomás por ahí. Al rato que salgan los videos ahí donde ando repartiendo cosas y ayudando a la gente, pues... No, sí, y eso será. Siento como que eso siempre pasa, ¿verdad? O sea, las cosas buenas, si no las publicas, dicen que nunca lo haces. Si enseñas, pues sí lo hago, aquí está la evidencia, nomás lo haces por publicar. Entonces uno nunca gana y sí es cierto, o sea, la gente siempre va a hablar. Siempre va a hablar. Entonces, últimamente yo sí me quería hacer como unos videos entregando cosas a la gente. Si me critican, qué bueno, ellos no están entregando nada, no están ayudando nada. Sí. Y yo lo hago más bien como para crear conciencia porque... A lo mejor uno, aunque no tenga mucho o tenga poco, hay cosas que de repente, no sé, pues puedes sobrarte y puedes ayudar a alguien más que no sabes si lo necesita más que tú. No, entonces yo lo hago más por poner el ejemplo, no para que me quieran más, no. Eso a mí me lo compensa después la vida. Sí, no, sí. Qué chido. Pues a mí me gustaría hacer algo así acá en México, así es que invítame un día, güey. Sí, vamos. Yo voy, yo jalo, la verdad. Es una buena... Y es verdad que, o sea, por eso sí puedes... decir, hago este tipo de música, whatever, pero miren, si se quieren inspirar de algo o aprender de algo, pues aprendan de lo bueno que hago, las cosas que hace uno. Pero regresamos entonces, ¿has peleado? ¿Qué? ¿En la prepa, en la secundaria? ¿Cómo? Cuéntame una historia. Ay, mana. Yo iba en una secundaria y primaria privada, o sea, que la gente no hacía nada, no se pintaba ni las pestañas. Entonces, hubo un momento en el que yo me empecé a poner rebelde. Para mí, rebelde era ya que me empezaba a pintar tantito la uña, que enchinarla. Iba en la escolta, entonces yo no podía hacer nada de eso. Y ya la directora me veía que me jalaba las pestañas. No, horrible, porque yo ya quería traer el pelo así de colores. Entonces siempre has sido muy así como tú quieres. Sí, mis cuadernos eran así, maquetas, porque los llenaba de brillos, de plumones. Yo soy la chica de los plumones. Y entonces yo era como muy, muy así, pero a mí me gustaba juntarme con la gente mala. Entonces yo en una unidad donde la gente era como muy chacal, justo. Me juntaba con todos los chacales más grandes que yo y las chacalitas también así muy, muy malas. Y fui a mi primer perreo a los 14 años en un autolavado. Cuando entré yo estaba así como que con el miedo porque era de que los chacas traían navajas y todo, ¿sabes? Y las que te veían así bien feo. Entonces si tú las veías igual, ¿qué me ves? Y te echaban pleito. Entonces yo decía, no, pues me voy a hacer lo mismo porque si alguien te ve menso, te va a agarrar a su menso. Sí. Es que portarte igual para donde tú vayas, ¿no? Y ya como que se me fue quitando el miedo hasta que en mi unidad donde yo vivía había una chava que con todas les pegaba. Yo decía un día, esa me va a decir algún día, yo sí le voy a pegar. Tal cual fui a la tienda y me empecé a gritar de cosas. Me regreso, la golpeo. No, o sea, nos golpeamos. Yo traía uñas así, de las que se pegan. Oh my God. Se me arrancaron todas. O sea, estaba yo sangrando de los dedos. Con los... Sí, porque la agarré así, que le empecé... Ándale, pero tú ya sabías de este día venía. Es que yo veía las peleas de mis amigas, las malas. Yo decía, no, de aquí estoy aprendiendo, que patadas y todo. Pelea de barrio, literal. ¿Ganaste? No, las dos nos fuimos. Esa era la que le golpeaba a todos. Fue mi primer pelea, pero yo me acordaba que mi mamá me decía, cuando tú te pelees con alguien...
si tú vienes madreada, yo te madreo más a ti por cabrona, por no defenderte. Dije, no, que me madre esta, que me madre mi mamá. No, mejor me la madreo bien. Sí, entonces sí. Y ya le pegaba así. ¿Quién de las hermanas, quién ha peleado más? También ella. Pero ¿También fíjate es buena que para pelear? no recomendamos pelearse ya. No a se golpes. peleen, no, disculpen. Eso no lo practiquen en casa. Y si van a pelear, madriénselo. No. No lo hagan en pues, casa, peleen, porque luego ya han pasado muchos accidentes, se ha muerto gente por peleas callejeras. No hagan eso. Niños de primaria, entonces eso, nadita que ver. Eso era del pasado. Sí, ahorita ya en puro el bullying pasado en éramos internet. salvajes, pero ahora estamos Sí. y los queremos motivar a ustedes que hagan Sí. bien. Pero no, sí, no te dio miedo. Sí. Y ya, o sea, nada, No, pero hasta nos tiramos al piso y nos quedamos así porque ya estamos bien cansadas y dijimos, espérate, respiramos como 2 segundos, literal, así muy se esperaron chiquitín, así mirando a las dos y como respiramos un y luego break. otra vez y así. Oh my God. Esa pelea nunca la voy a olvidar, te lo juro. Oh my Fue mi primer gosh. pelea. Ya después como que ya me valía. Pero sea, se convirtieron amigas en algún momento. No. O sea, Sí, no, cada que... Es más, si ella veía que yo pasaba, ya mejor se iba, o yo al revés. La veía y mejor me metió porque sabía que nos íbamos a pelear otra vez. sí, pero las dos, o sea, como que quedaron Sí, even. quedamos así empates. Ándale. Entonces mejor viven diferentes dimensiones. Mejor de ella para allá y tú para acá. No, pues No, ¿qué? una vez sí me pasó que alguien más grande que yo, o sea, de tamaño, Ujú. me quería golpear y ahí sí yo estaba como que... Y tenía 2 hermanas más. Dije, no, entre las 3 me van a deshacer. Y eran las que mejor peleaban de ahí de la unidad. Dije, no, ya para qué me sentí tan muy gallitas y ahora sí me van a dar en mi madre. Sí. Y sí me dijo, te voy a ir a madrear. Y todavía le digo, pues ven, vamos a madrear, ¿no? Y yo dije, no, pues es que si ella ve que yo le tengo miedo, pues más me va a dar. Sí. Y yo me puse muy macha, así como que, pues yo también sé pelear y todo. Y me subí a una camioneta, la esperé. O sea, me senté en la troca, dije, ahorita, porque estaba más grandota. Donde llegué, pues me brinco y así y le pego, ¿no? No sé, Diosito me salvó, porque yo creo que entre las 3 me hubieran dado la golpiza de mi vida. O sea, Oh my God. de mi vida y no sé. Pues no, de repente llegó y me dijo, ¿qué? Y le dije, pues, ¿qué? Y sus hermanas, pégale ya, mira cómo te dice, que no sé qué. Y yo así, por dentro todo el miedo, pero Sí. por fuera como que pues no está pasando nada, ¿no? Y no sé cómo fue, pero dijo, déjala. Y se fue. ¿Y tú? Y yo por dentro sí, como de gracias, Diosito, tú me salvaste, porque eran 3 contra mí y así. Pero ya de ahí como que ya elijo más mis peleas, o sea, Sí. ya soy como más consciente de Sí, todo y eso. luego, pues ahora ya tanto que perder para andar ahí peleándote y todo. No. Yo también hay mucha gente como que a veces piensa que uno va a ser peleonera por la música y whatever. And I'm like, dude, tengo cosas que perder. Mi hijo me va a ver ahí peleándola y tú no, por favor. Y lo más, o sea, siendo ¿Tú sí te has lesbiana. peleado? Sí, pero like siendo gay, siento que hay veces como que también los güeyes se ponen como, Sí, ¿no? you know, violentos. Like, han habido veces que si yo ando con una chica y un güey le trata de hablar, yo como que trato de... Yo digo que es de trabajo de ella decir no, ¿me entiendes? Claro. Entonces si ella dice no, thank you, chido, yo me quedo calmada. Si le dice otra vez y ella ya dice no, ya a la tercera digo yo, ok, bro, like, ya dijo no. Ahí es cuando se agarran contra mí, ahí es cuando ella es como, ¿tú te crees fucking hombre que saques? Y uno, like, pienso que por mi música pensarían que yo, fuck you, y como que digo yo, no, sí da miedo. Sí, O sea, no, sí lo harías, pero como que te calmas, ¿no? Trato o sea, de tampoco no. te vas a dejar. No me voy a dejar, pero tiene que llegar a un límite. Claro. Y obviamente todos se pueden saber como no voy a ponerme con un güey y luego al rato, Claro. you know what I'm saying? So, Sí, like, tengo sí, más sí. que perder yo, pero sí, en el mundo LGBT sí siento como que hay algunas cosas que nos afectan que está feo. Pero con una vieja, pues, no sé, también no pelearía, obviamente, no peleen, pero... Pero tampoco te dejarías. Así, igual que yo tampoco estoy como en este momento buscando peleas. Sí, no, van a pensar que ahorita estamos No. llamando a la pinche wrestling. No estoy buscando peleas, pero tampoco me dejo, ¿eh? Si alguna vieja viene y me dice cosas o la veo detrás de un güey que me gusta. ¡Ándale! ¿Te has peleado por un hombre? Nunca. No, eso sí, no. Yo sí soy como de, justo, lo mismo que tú. Si él tiene que poner el límite, Sí. si llega, cualquier chava puede llegar y ponerle el trasero si tú quieres, pero él tiene que decir o voltearse. Sí, la o- reacción de Claro, ellos. o sea, él es el que te tiene que respetar, porque así como ella van a llegar 1000 más a hacer lo mismo. Entonces, si él no te respeta, pues ahí está todo. Sí, Yo no tengo por qué pelearme con otra mujer por el vato, ¿cómo crees? sí. ¿Qué opinas de andar buscando en los celulares o andar Ah, chequeando? sí soy tóxica. ¿Tú no? Dime cosas tóxicas que tú piensas que sabes que son tóxicas, pero que tú sí crees. Como buscar celular.
Sí, yo sí puedo revisar el teléfono de alguien más. Pero él no. Él a mí no, pero porque yo tengo mis negocios, todas las cosas importantes. Tú sabes, hay cosas que no puede leer. Sí. Pero no porque ande de cusca, ¿sabes? Sí. O sea, pero sí, él me tiene que dar una vez así, conocí al amor de mi vida. Estaba con mi ex, no me quiso enseñar el teléfono. Ok, aquí queda todo. Me voy con estos chavos y entre esos chavos estaba el nuevo novio. Dijo, a mí sí revísame el teléfono, no sé qué. Te lo y juro. ahí tú dijiste. Dije, de aquí soy. De aquí soy. ¿Pero esa es la única cosa o hay otras cosas que tú digas? Eso. ¿Tú te gusta revisar teléfonos? No. ¿No? No. No, porque me da... No, porque soy miedosa. Porque yo sé que si yo recibo... No. O sea, puedo... Yo, por ejemplo, mi relación ahorita... Dejo el celular yo, ella deja el celular. No pasa nada. Like, yo a veces... ocupo este número. O sea, que está bien todo. No ando así. Sino que cuando he estado en una relación donde sé que tengo que checar el teléfono... Ya como que me voy preparando a que... Vas a encontrar algo. A que voy a encontrar algo, entonces ya como que me voy... ¿Has estado tú en una relación y como que te estás preparando para que ya va a terminar? ¿No? No. Porque dijiste que no, porque estado con ¿sabes dos. qué? A mí no me gusta como darles toda la confianza porque siento que pierdo mi tiempo. Es como, a ver, tú estás conmigo en este momento, está bien. Entonces, ya tenemos la confianza, dormimos juntos, entonces, ¿por qué no voy a ver tu chat, güey, de WhatsApp? Sí. ¿Sabes? O sea, duermes conmigo, güey. Sí. Entonces, ¿por qué no vas a tener confianza de revisar? Sí. No voy a revisar la conversación con tu mamá. Sí. Obvio no, pero a ver quién es esta vieja, ¿no? Sí. O quién es... Sí. No, sí, amiga, te entiendo. Si están en una relación como... A lo mejor ahorita me siento así porque no siento que hay una cosa, claro. Pero pues sí, me imagino que si fuera como... Pero si yo ¿y me tú qué? Sí, más siempre tiempo. le hacen así. A mí sí, ok, tenía 2 años de estar single, entonces como que me acostumbré a hacerle así el celular y mi novia sí a veces le hace como like... Ya. Y, pero yo le hago así, like, I'm like, no, es la costumbre de que también siempre yo soy like... Sí, pero ella sí tiene una screen, ¿cómo se llama? Yo la tengo. Sí. Entonces uno ni de reojo le puede así como hacer, sí. porque está todo negro, pero y yo, pues entonces yo también. Pues si yo le pusiera el screen, pues a lo mejor. Pues no sé, no tengo nada yo que andar escondiendo, la verdad. Tengo tanta hueva de andar de cabrón ahorita. Tú porque sabes cómo eres y respetas, no piensas que otra persona te estaría faltando al respeto. Sí. ¿No? Pero yo sí soy como muy desconfiada. O sea, ya he tenido varias experiencias, claro. O sea, son los pinches güeyes. Los hombres son... son cosas extrañas. Pero entonces, las mujeres también. Ah, claro, sí. O sea, pero a mí me gusta rápido. O sea, no me puedes enseñar tu teléfono, no hay problema. O sea, no tenemos entonces nada. Tú y yo no podemos estar bien. Sí. ¿Ni juntos? Sí. O sea, sí, ¿no? Sí. No puedo. Y es que y no es por inseguridad, sino es por que escondes, güey, ¿sabes? Sí. Duermes conmigo, güey, o sea. Sí, o haz de cuenta que... Si no, sí. Es que estoy pensando ahorita porque mi relación está nueva. Eso también es como no... No, los que han llegado a salir conmigo saben cómo soy, saben que yo estoy loca. Sí. De que... ¿Quién es ella? Apenas me peleé con alguien que estaba saliendo y le dije, ok, mira, porque tienes que leerle las cartas. Sí. A mí me gusta esto y esto, a ti qué te gusta, ¿no? Para saber si quedan o no quedan. Sí. Entonces le digo, mira, yo la verdad sí estoy loquita, güey. No me gusta que estés viendo otras morras cuando estoy yo, güey, porque para mí es una falta de respeto que estoy contigo, soy la bella Kat, y pasa alguien más, esté bonita o no esté bonita. No me gusta que estés viendo como morboseando eso, no me gusta. No me gusta que saludes a las niñas de beso como, ay, hola, ¿sabes? O sea, ya, no seas grosero, salúdalas de mano. Yo no tengo pedo con eso, ¿sabes? Sé que saludas a tus amigas hasta de abrazo, pero entonces deja de hacerlo porque ya estás conmigo. Sí. Entonces, se lo dije una sola vez. Entonces, cuando llega el momento de que saluda a alguien de beso, sí le dije, como de, ¿por qué estás saludando a esta vieja de beso? O sea, delante de la vieja. Y luego ya andaba peda, imagínate. Ay, no. Y pues ya... La chava, no, disculpa, tú no, él. ¿Por qué saludas a la gente de beso, güey? No, pues como que se armó ahí un lío, pero pues él me tenía que haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo lo voy a seguir haciendo. Y yo decidí si seguir con él o no. Sí, porque hay gente, decir lo que está bien y hacerlo. Hay gente que acepta tus acuerdos y para ellos no es un problema. Ok, yo dejo de saludar a todos de besos y a ti te molesta porque pues te prefiero a ti, ¿sabes? Sí. Pero si él no lo puede dejar de hacer, ¿por qué voy a estar con alguien que esa actitud a mí no me gusta, no va conmigo, ¿sabes? Como yo tampoco saludo a los hombres de beso. Sí. Siempre es como, buenas tardes. Para mí es más respetuoso saludar de mano que llegar a saludar de beso a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Entonces, él no lo pudo hacer y se acabó.
Ándale. Ya. Pero no te importa, o sea, cuánto te guste, cómo... No, claro que no. Eso es algo que a mí no me gusta y él no lo puede hacer. Una simple cosa que es saludar de beso no lo puede dejar de hacer. ¿Tanto le duele dejar de saludar a las morras de beso? No. Entonces, otras cosas que yo le pueda pedir va a estar peor. Sí. O seguir a chicas por Instagram, pero chicas, o sea, sabes de que desnudas, esas cosas, ¿para qué? Sí. Entonces, si tú andas así scrolling y de repente ves a la persona con la que estás hablando ahí en los likes, tú vas a decir... Sí. ¿Le mandas la foto o qué? No, o sea, no soy como estar estoqueando, pero Pero ellos sí te saben, sale, porque sabes, o sea, de repente... si él le dio like a alguien más, pues simplemente yo le doy like a otros güeyes. Y así, el juego. Así el juego, a ver quién se cansa más rápido. Si él sigue viejas, yo sigo otros güeyes más mamados o más, ¿tú sabes? Y a ver quién se cansa más. O sea, si eso quieren jugar y no pueden respetar desde un principio. O sea, yo sí soy como de, güey, ya estás con nadie. O sea, ya estamos grandes. Sí. No estamos en la secundaria para estar experimentando como con un chingo de viejas o un chingo de güeyes, ¿sabes? Sí. Es como, ya sé qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero. Y ¿para qué quiero estar viendo más gente, sabes? Es como, güey, mi Instagram es de puro trabajo. Sí. Sigo puros fotógrafos, sigo gente que canta, sigo páginas, no sé, del medio. Sí. No ando siguiendo culitos, ¿sabes? O sea... Pero cuando andas hablando con alguien, ahorita vamos a decir, Bella Cat, en estos últimos de un año para adelante, andas como, ¿quieres una relación seria? ¿O Claro. nomás estás viendo? Una relación seria y que me sume. Sí. O sea, no solamente que me estén, ay, que te traje un osito, que te traje unas flores. Sí, güey, pero ¿qué más vamos a hacer? O sea, cuando estoy contigo quiero que mi tiempo sea distinto. Sí. O sea, no quiero que nos veamos y solo comamos todos los días. Llévame a otro lado a que me distraiga, güey, porque mi estilo de vida es duro. Sí. Todo el tiempo estoy encerrada en el estudio, encerrada en la casa y entonces necesito yo salir, despejarme, estar contigo, platicar otras cosas. Cuéntame qué rollo, ¿no? O sea, sí, algo como diferente que me ayude justo a algo que te da paz. Sí. Entonces, si eso no pasa, como que me comienzo a aburrir, ¿sabes? Sí. O lo mismo siempre, como que me vámonos de peda y eso, a mí me aburre. Sí. Es como, tal vez una peda, pero mañana vamos a desayunar a no sé dónde y a Sí. visitar cualquier lado, ¿sabes? Siempre como que algo diferente a mí me gusta. Sí. ¿Te engentas? O sea, ¿te enfadas o no? O sea, ¿tú puedes estar con la misma persona todos los días o es como que unos días sí, unos días no? No, yo Como sí podría tómate estar tu con la break. misma persona todos los días, pero obviamente, pues él también tiene sus cosas que hacer, no es como Sí. que todo el tiempo Que tenga que tenga estar trabajo, pegado ¿no? a mí. Sí, que trabaje, porque yo soy cara, o sea, yo no puedo ir, tú sabes, al cine normal y no es por mala onda, sino por comodidad uno va al VIP, Sí. ¿sabes? Entonces, ¿cómo le dices al güey de, no me lleves al cine normal, llévame al VIP? Sí. A mí me da pena, pero pues hay momentos en los que sí les tienes Pero que ¿qué tal si estás pasando y un chacal así que todo lo que tú te has imaginado en un güey de repente como que te agarra? ¿Doblarías las reglas que tiene Bella Cat por eso No. o no? Entonces tú ves a huevo. Si está muy guapo y todo, nomás me lo chingo y ya. Pero para algo serio, la verdad, no. Entonces eso no te enamora, o sea, tú eso a no mí te me quita la enamoran. curiosidad. Sí, O sea, a mí sí. las actitudes, o sea, porque no me lo voy a estar chingando todos los días y luego cuando quiera ir a desayunar y platicar algo va a estar todo menso. Mejor platico conmigo misma en el espejo o no sé, me grabo en ¿Con un live TikTok o algo te pones así. en vivo? Sí, o sea, ¿cómo crees, no? Oh my gosh. ¿Y cuándo, o sea, ha ido cambiando eso? O sea, ¿cuál fue tu última relación donde tú dices, o sea, hacías más dinero que el güey o algo y tú tuviste que... Sí, es que fíjate que podrá parecer que soy interesada, pero no, o sea, yo ando con güeyes que no tienen mucho dinero. No, sí, no, Literal. te entiendo, porque yo, o sea, siendo mujer que yo ando con mujeres, no necesariamente van a hacer más dinero que yo ni nada, Claro. o sea, no, y he andado con algunas personas Yo también. que sí, pero a Pero veces no. es que no nos fijamos en eso, no nos fijamos en si ganan lo mismo que nosotras o si ganan menos o si ganan más, nos fijamos justo en cómo nos tratan, Y en el el esfuerzo. tiempo de calidad que tienen con Sí. nosotros, o sea, en cosas que de verdad importan y ya si necesitamos que ellos mismos, cuando están contigo y ven que tú ganas más dinero y que tú tienes un estilo de vida, ellos mismos se deben de motivar, güey, de A decir, veces no, a veces como que entonces se encela, esa no sé. es la pareja, güey. Sí. Esa no es la pareja, porque si no se motiva contigo y dice, bueno, esta vieja tiene que ir al VIP y yo no puedo llevarla al cine normal porque ella misma se paga la entrada al VIP, yo tengo que pagarle lo mismo. Sí, Cuando estás con alguien tienes que estar igual sí, y hacer las cosas que tú misma te pagarías, sí, no menos. sí. Entonces él tiene que echarle ganas, ¿sabes? Si no tiene mucho dinero, pues me busco otro trabajo, me busco un negocio, hago algo.
Porque nosotros pudimos emprender haciendo música y todas esas cosas. Sí. Ellos también pueden hacer, o ellas pueden hacer exactamente lo mismo, Exacto. ¿sabes? Entonces, no me gusta la gente como conformista, de que, ay, pues ella gana más, pues la llevo aquí normal o así. ¿Te ha pasado que como que tienen una actitud negativa contra eso? Like, de repente, no directo, pero como que, no sé, como que les empieza A dar celos. calar, sí, como a dar celos o como que quieren como adueñarse, no sé. A mí me ha pasado como que alguien a lo mejor se siente como que o se tiene que adueñar o tiene o hablar mal de eso, o sea, en vez de motivarse Como y decir, para hacerte sentir sí, mal a sentir ti. menos, No, fíjate que no, porque yo soy de un carácter muy fuerte. Entonces, en el momento que alguna pareja me haga un comentario así, yo lo mando a la joda. Pues, Ay, eres bien fuerte, sí, Bellacat. sí, yo me estoy inspirando de Bellacat ahorita, o sea, qué chido. Hay que hacer un podcast de clases. Sí, clases con Bellacat. Mira, primero, lección en palabras de, ¿cómo se diría? ¿El reggaetón? De empoderamiento, pues. No, las primeras, las que dijiste, porque la voy a editar. Si yo voy a iniciar uno, si quieres sales en mi primer video. Diccionario chacal. Pues lo que Literal. ahorita estabas diciendo. Vamos las a hacer palabras, ahorita ¿ok? la primera palabra. Diccionario chacal Ajá. con Bellacat. Snow Products, su estudiante ahorita, yo voy a aprender. Y al rato cuando saque yo una canción va a decir Bellacat. Va a estar así, Bellacat. Tú pudiste, Snow. Y luego la voy a decir, la voy a cantar enfrente de mi mamá y no me puede decir nada malo porque voy a Y yo decir, es tu primer fan, hey, voy a decir y yo, y fucking like, ¿verdad? Pero no, sí, qué chido, la verdad. ¿Tú sí? ¿A ti sí te ha pasado eso? Que te hagan esos comentarios. Sí. ¿Y qué haces, güey? O sea, ¿cómo te sientes? Lloro. ¿Sí? No, me ha pasado en el pasado. Sorry. Ahora ya, gracias a Dios, siento como que aprendí muchas lecciones, pero sí, en el pasado. O sea, salías con chicas y luego, ay, te empezaban a hacer comentarios así raros sobre... Estuve casada con el papá de mi hijo. And ahí empezó. Y luego sí, he estado en relaciones con mujeres donde maybe dicen, sí, algunas cosas que se quedan como raras. Pero ya cuando está la relación tan larga, ¿me entiendes? Y duele más porque, Duele. porque ya Pero- te encariñaste de la persona y no... También como que uno está cegado, ¿no? Porque Sí. dices, ¿por qué me diera esto? ¿Sabes? O sea, ni siquiera piensas con la cabeza fría, piensas con el corazón y duele más. Pero sí hay un antes y un después. Ahorita soy más, o sea, Claro, ya como que ya más me- selectiva. Sí, pero sí hubo un tiempo donde yo era como bien como, pero no, porque y ahora ya, pues es que soy cáncer, Sí, soy bien llorona, bien soy sentimental. sensible, like, y aunque yo tengo ese de rap, no para que sí que el otro, ese es mi alter ego, eso es Claro, lo que también, puedo ser. también Bellacat es mi alter ego, sí, Sí. obvio, sí. Entonces es como, eso es mi... Snow the Product es lo que yo necesité creciendo, que yo quería que alguien me defendiera, que fuera así. Claro. Entonces, esa es Snow the Product. Pero yo soy como like... Entonces, ya después, ya ahora, siento que sí he aprendido mucho, especialmente en 2 años de no tener pareja. O sea, aprendí mucho de mí misma, you know, y de andar a veces en citas que me quedaba yo como... ¿Cuál ha sido tu peor cita? Empieza tú, porque voy a contar, porque no sé qué me está pasando cuando se ve. Mi peor cita. Fuck, no, es que la neta, los vatos sí le echan ganas cuando salen conmigo. O sea, yo que lo último que me ha pasado es que no me abran la puerta del carro y ahí la cita empieza mal. Porque si no pueden abrirte la puerta del carro, entonces, o sea, todo está mal. Todo está mal. O sea, vas por la calle y no van a ir. ¿Al otro lado? Claro, entonces, si no saben esa regla principal, no saben nada y todo va a ir mal. Sí. Pues yo siendo mujer, andando con mujeres, like, también a veces es como, está más, siento que está más como complicado porque es like, no sé, like, algunas cosas sí, yo obviamente lo quiero hacer porque pues, sí, yo soy la que ando vestida más así, pero también a veces es como yo estoy acostumbrada también a un tipo de vida también, so, es like, Sí. como que esas conversaciones se tienen en la primera cita o Sí, segunda, ¿verdad? ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo es? Y sí hay como más dimensiones de todo eso, pero con un hombre me imagino sí, güey, abre la puerta, paga, Obvio. fucking haz algo chido. O sea, el día que, no sé qué haría el día que alguien me invita a salir y no pague mi cuenta. O sea, yo creo que le diría, gracias por esta cita, no sabía que estábamos saliendo en una cita como amigos, me confundí No, y pues está bien, pago mi cuenta, ¿no? Sí. Porque cuando alguien te quiere cortejar, pues llega, te invita, ¿no? Pues, en algo así, ¿pagarías lo tuyo y te vas o pagarías todo? es y más, te le pago vas? la de él y que, amigo, para la próxima trae dinero, No, güey, y lo haces una canción, una tiradera. y le hago una tiradera. Pero no.
Estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo mucho aquí. Yo me estoy educando. Esperen una nueva Slow the Product en el 2025. Voy a venir a vivir a México y voy a saber todas las putas palabras. Y también los a tips mí. de chavas. Sí, también ya a las mujeres las voy a hacer que paguen. Ah, no, yo no podría, porque... Pues, ¿o sí? No. Ahí tengo que pagar yo, ¿verdad? Yo soy el gentleman. Sí. No, sí. Sé. Dice ella, una pues, y una, Dios, puede ser no, una dime y tú. una. Ahí se aplica una y una, pienso, ¿no? Sí, le tienes que ayudar a tus amigas LGBT. Dinos más o menos ¿cómo le hacemos? Sí, yo creo que ahí sería una y una. ¿Sí? Sí. Ok. Ah, bueno. O igual platicarlo, como de, a mí me gusta que me mantengan, o yo te puedo ayudar a pagar una y una, ¿sabes? Sí. Siento que se habla. Sí, ok. Ella ya lo dijo Bellacat, entonces yo voy a mantenerlas. Entonces, está todo bien. Estamos como siempre hemos estado. No hay problema. No te creas. Pero, ¿qué fue otra cosa cuando estábamos hablando de lo tóxico? Los teléfonos, la gente que te busca como humillar para sentirse mejor en la relación. Sí. La caballerosidad. Sí. Pues ya justo que no anden viendo otras chavas que te den el lugar que mereces. No sé, ¿qué otra cosa me gusta de las relaciones? Pues es que yo sí soy de que denme todo o no me den nada, o sea, ya. Pero en la primera cita, ¿haces todas estas preguntas o solo sale o tienen que ser varias? Que van saliendo, o sea, como que yo soy una persona muy analítica, no necesito preguntarte de que, güey, eres caballeroso, o sea, desde que va por mí, llegué, ok, me bajo, abro mi puerta de la casa, él se tiene que bajar del auto para recibirme, saludarme, abrirme la puerta del coche, ¿sabes? Sí. Entonces, si él no hace eso, me doy cuenta que va a ser una cita pésima, o sea, de que ya estoy buscando la excusa para irme temprano. Sí. Literal. Entonces yo analizo todo, analizo cómo trata a las demás personas, cómo trata a sus amigas, si las trata igual que a mí, analizo absolutamente todo, o sea, de verdad que... Pero han habido veces donde pasa el primer paso, el segundo, ya la tercera como que... Les doy otra oportunidad, ¿no crees que digo, bueno, quizá no hizo esto, pero a ver, vamos a ver cómo se comporta en este lado? Y sí doy varias oportunidades, pero ay no, luego te llevas cada decepción y cada sorpresa que desde la primer red flag te tuviste que ir ya. Entonces, sí es cierto. Porque todas las red flags que ignoras en el principio son las que al final dices, híjole, pero es que yo vi y me hice la ciega. Sí. Eres mejor con darle consejos a tus amigas o no o en aplicarlos. O en aplicarlos. Como tú me puedes dar a mí consejos y... Es que yo sí soy muy sentimental, o sea, me enamoro rápido, pues. Pero te desenamoras rápido. Me desenamoro muy rápido. O sea, yo soy de que acelero o freno en seco también. O sea, ya. Entonces, me pasó apenas. Ojalá que no esté viendo mi live. Pero no, sí, o sea, de que cuando ya va una actitud, van 2, van 3, ya no necesito una cuarta. O sea, ya te lo pedí, lo hiciste, no te importó. Ya, no necesito más, no necesito yo estarme lastimando o estar esperando a que cambies, porque yo no soy centro de reinserción social, yo no soy maestra, yo no vine a educar niños, o sea, yo ya fui la del proceso de otros güeyes, o sea, yo ahorita necesito ya un güey que venga hecho, porque yo ya estoy hecha, ¿sabes? Entonces eso a mí me aburre, yo no necesito eso, no quiero perder mi tiempo y se los digo de una vez. ¿Y lo dices directo? Sí, le digo, ¿Han llorado? Sí. ¿Cómo sientes? ¿Sí sientes feo o no? Pues no. ¡Ay! ¿No sientes feo? No. Ninguno. No ha habido uno que como que tienes que... Al principio mi primera relación, que fue súper tóxica, me manipulaba con sus lloridos. O sea, de que con ese vato hasta nos golpeábamos y todo. Literal, sí. Y esta persona la quise mucho. Ya no está, o sea, ya falleció. Pero ese vato me enseñó todo lo que quiero en un hombre y también qué es lo que no quiero. O sea, literal fue como mi gran maestro de vida. Y lo sigo recordando siempre con mucho cariño y todo, pero ese vato daba su vida por mí, pero también era capaz de quitarme la pinche vida, ¿sabes? Sí, como... Entonces era como súper extremista el pedo, súper tóxico, pero aprendí, ok, quiero que un hombre que sea así como él, que es detallista, súper atento desde que me levanto, qué es lo que necesitas, qué hago, todo, ¿sabes? Pero tampoco quiero que sea así de tóxico, celoso como era él. Entonces, todo lo aprendí desde él. Y cuando empiezo a ver actitudes tóxicas de alguien más, es como, hey, güey, a ver, tú estás con Bellacat y sabes que yo tengo fans, yo necesito salir en videos con vatos, puedes estar ahí si tú quieres, pero tampoco es necesario que me acompañes a todos lados, así me gusta, entonces, ¿puedes con esto o no puedes con esto?
ya, de una vez, o sea, yo no voy a estarme esperando ni me voy a estar haciendo sentir mal en mis videos ni nada. Es como, ¿así es esto? ¿Puedes o no? Y ya. ¿Podrías andar con alguien que es ¿Puedes o no? actor? ¿Podrías andar con alguien que es actor y tiene que andarse besando o haciendo No. cosas? ¿No? No, para algo serio no. No. No, yo sí soy celosa, es como Pues si no. la escena está media acá, tú. Andar con alguien del medio sí sería muy complicado para mí porque sé que esto es lo que sucede y Sí, que me voy a al cuánto estudio. se pueden prestar otras personas y todo lo que he vivido y demás, entonces no. Entonces, ¿te gustan personas? Un mortal. Un civilian. Un mortal. No, sí. Igual, sí. Y como te digo, o sea, cuando uno a veces dice, porque me imagino que aunque se has intentado con alguien... Me gustan los vatos que 0 seguidos, 0 publicaciones en Instagram, ¿sabes? Así como... Sí, como... Que la loquita sea yo que publica 50 historias en el día y demás y se acabó. Ya. Pero que tenga trabajo. Obvio, sí. Ok, pues ya saben por ahí si necesitan... Para sí, que pasen sí. la Navidad conmigo. Ándale. No, pero ¿te gustan los perros o los gatos? Los perritos. Ah, ¿tienes? Sí, tengo 2 Pomeranian. De los que son chiquitos. Sí, no, pero estaba pensando porque fui a donde No, está fui y en el doctor porque le dio alopecia. Se le estaba cayendo el pelo. Entonces chido. lo están recuperando y ese doctor es súper bueno. Ya me recuperó a mi primer perrita que también le dio alopecia porque le hice el corte del oso. Oh my, ¿les pasa eso? Sí, se les cae el pelo. Hay algunos que sí lo soportan y la mía no lo soportó y se le cayó el pelo. Entonces tuve que pagar un tratamiento donde ya quedó más peluda de lo que estaba. Oh my God. Quedó muy bonita. Oh, qué cute. No, sí, yo tengo, ¿qué? 4 perros. Pero, ¿de qué más te iba a decir? Antes de que, porque ya sé que mi amigo acá me está mirando medio, dice, ¡tácale snow! No, pero quiero Parte hacer... 1. Primero que todo, quiero hacer otro podcast contigo. ¿Cuándo vas a Los Ángeles o qué? Sí, hay que Para que ir. caigas al rancho. ¿Te gustan la vida de...? Sí. Sí, ya te habíamos hablado, Yo ¿no? buchona, pero bella acá. No, para que caigas ahí al rancho, grabar, hacer algo, comida, ahí están los chivos. No vamos a Sí. cocinar los chivos, para que no piensen que la estoy invitando a comerme mis chivos, pero ahí está. Pero sí, estaría chido. No sé si tienes planeado para allá ir, pero yo voy a venir más para acá, así es que vamos a trabajar, Sí, vamos a hacer hay que unas hacer cosas. más cosas. Nuestra canción está pendiente. Está pendiente, vamos, pero Bueno, va a ser 2, perfecta. Porque tú quieres un dembow y yo quiero un trap. Entonces 2, güey, o sea, 2. O sea, a ver, que la gente nos diga qué es lo que quiere. Un dembow, yo quiero un trap fronteador. A mí me gusta frontear, pues. Y Snow no quiere frontear. Estoy recuperándome de ser fucking tough. No estoy siendo tan así ahorita. Estoy como estoy zen, estoy, poniéndome bien relax. Pero si quieres, que saque. Sí, yo creo que debería ser uno fronteador y un dembowcito como tú quieres. Hacemos Ok. los 2. Hacemos los 2, pues. Y hacemos los ahí. Escogemos dónde hacemos videos, para dónde nos vamos. Vamos a República Dominicana. ¿Tú sabes que a mí me gustan las dominicanas? Y yo ¿Te sí. gustan los dominicanos? Ay, sí, vamos, porque ahorita Vamos. estoy triste por los vatos. Nos vamos a buscarle a Bellacat Allá como le dicen, un tigre. un tigre. Ella va a llegar con los tigres. A lo mejor un primo de mi novia o algo por ahí que a lo Algo, mejor... saquen algo para Navidad. Anda. No, pero están al tanto. Comenten si quieren, qué tipo de canción quieren, qué colaboración, todo. Como siempre, amiga, esto ha sido súper chido. Muchas gracias por llegar. Fue muy Gracias a last ti. minute, muy último momento. Le dije, hey, hoy, dice, caigo. Entonces, súper chida la güey, honestamente. Entonces, esperen más de nosotras, el diccionario de ella, Diccionario bellaco y todo. Y- Esperen más contenido así. ¿no? de todo, güey. Y te digo, yo me apunto a regalar cosas, a lo ¿Sí? que quieras. Yo quiero hacer cosas buenas también para, a obras de good shit que vamos a hacer. Entonces, muchísimas gracias a todos. Make sure you guys comment y hasta la próxima. Esta fue Bellacat. Esa niña no se aguanta. Quiere todo porque el pussy sabe a Fanta. Si la dejas por pendejo se te casa. Dale todo, 2 de lengua y una horchata. Si te alcanza, I'm the shit, huh? Are you catching what I'm throwing for a pickup? Same bitch I always was, now I'm just richer. I'm about to shake it up, bitch, check the Richter. This a sticker.